Hola, buenas tardes. No sé qué problema tengo. Bueno, vamos a seguir entonces con organización peronista, en este caso con el capítulo 5, que se refiere a la ejecución. Hola. Disculpe, Y hola vamos Antonio, ¿me escucha? a compartir. Tengo dificultades con el Zoom, que no sé qué problema tengo. Voy a ver si lo mejoro después. Si hay alguna dificultad, pido la disculpa del caso. Y hablando de la ejecución, Perón nos dice, si en la concepción son las ideas, en la ejecución son las medidas, son las acciones, es decir, que ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchen hacia él. Porque si uno pone la mitad de la fuerza para un lado y la otra mitad para el otro lado, el esfuerzo se divide, que es lo que lamentablemente pasa muchas veces en nuestro actual partido, que unos andan para un lado y los otros para el otro, en la ejecución, porque no hay unidad de concepción. Entonces, vamos al concepto que nos dejan los compañeros sobre la importancia y la necesidad de tener en cuenta todas estas cosas para hacer las cosas bien, ¿no? Se entiende por ejecución la acción o realización de aquellas tareas encaminadas a satisfacer un objetivo determinado. Claro. Se realiza objetivos determinados, la finalidad que uno tiene en una organización, que es lo que determina a la organización. Sin finalidad no hay organización. Y la finalidad de la organización es lo que debería unir a todos los integrantes. Se distingue la ejecución de las otras etapas de la organización ya vistas, en que estas últimas actúan más con carácter subjetivo que objetivo, es decir, dentro del ámbito que corresponde a las ideas o a las concepciones, sin adquirir la materialidad externa impresa por el resorte funcional que es el que persigue un fin preconcebido. Las realizaciones se ven, las ideas no. Es ahí que, si en la concepción son las ideas, como decíamos antes, en la ejecución son las medidas, son las acciones, es decir, que a ese objetivo que uno ha determinado congruentemente en la concepción, hay que ponerle todas las fuerzas que marchan hacia él, porque si uno pone la mitad de las fuerzas para un lado y la otra mitad para el otro, el esfuerzo se divide. Se advierte con esto que el mérito de la organización no reside tanto en la formulación o redacción de un plan, lo dice Perón permanentemente, la conformación de su estructura o el funcionamiento de los órganos que la constituyen y los cuadros de sus dirigentes que conducen o comandan estén perfectamente integrados, sino en que la realización o ejecución de lo que se desea conseguir sea eficiente, que sepamos realizar las cosas bien. De nada vale entonces una correcta concepción si la obra que deba coronarla termine con vicios de forma y contenido que desnaturalizan la idea que le dio nacimiento. Para que esto no acontezca, se debe acudir a algunas normas que en forma de grandes principios señalan el mejor camino a seguir, que es lo que hoy pretenden transmitirnos los compañeros. Los principios de la ejecución.
aquellos grandes principios que han sido referidos como fundamentales para toda organización y que Perón les da fundamental importancia a la objetividad, a la simplicidad, a la estabilidad y perfectibilidad en toda organización, deben ser considerados en esta etapa de la misma como esenciales. Ellos indumentan o visten la obra en sí para que pueda ser cumplida de acuerdo con una finalidad, con procedimientos desprovistos de artificio y complejidad, en una forma constante y notable, teniendo en cuenta circunstancias de tiempo y espacio. Perdón. Yo tengo que decirles que hay principios y formas de ejecución. ¿Cuál es la línea divisoria? No la hay, nos dice Perón en Conducción Política. Es un esfumaje, donde se mezcla una actividad con la otra, en forma que yo no puedo rígidamente dividir una cosa de la otra. Los principios y las formas de ejecución. En algún momento se triunfa solamente con buenas formas de ejecución. En otros casos se prescinde de la forma de ejecución y se triunfa aplicando los principios. ¿Cuándo hay que aplicar los principios? Siempre. Perón pone un ejemplo de un general, creo que francés, que estaba en una batalla queriendo aplicar los principios y mencionaba uno, mencionaba otro, a medida que iba mencionando los principios, el enemigo se le iba acercando cada vez más. Al final tiró los principios al diablo y actuó siguiendo su intuición, hablando Perón de la intuición y del valor de la intuición. Entonces vamos a ver los principios de la ejecución, la objetividad, la finalidad que debería tener toda organización. Si la objetividad en la organización representa la finalidad que deberíamos tener en cuenta permanentemente, en la ejecución viene a ser la misión a cumplir. Claro. Es decir, la acción propiamente dicha encaminada a conseguir una aspiración, o sea, conseguir la finalidad, conseguir lo que nos proponemos. En nuestro caso sería la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, como finalidad suprema, ¿no? Este principio se apoya o se sustenta en resortes íntimos de la conciencia o de la subconsciencia y nace de la unidad de concepción que deberíamos tener, que es menester tener para dar una base de sustentación a la acción. Sin unidad de concepción no hay unidad de acción. Y Perón dice que ni el diablo puede conducir. Esta unidad de concepción es la congruencia o concordancia en el sistema del análisis, en no poner ideas antagónicas dentro de una misma concepción para que una idea no destruya otra idea. Esta unidad de concepción es saber qué es lo que se quiere. Unidad de concepción sobre la doctrina, saber qué es lo que se quiere y saber hacia dónde se va. Esto que parecería como algo desprovisto de novedad, no lo es en el terreno de las realidades. Perón lo dice así. Un hombre hace una apreciación y la va desarrollando. Y usted se dice, bueno, entonces este hombre va a disponer que se haga tal cosa. Pero no, indica todo lo contrario. Es decir, que su apreciación es diametralmente opuesta a la conclusión o a la resolución, o a lo que él quiere. Esto lo dice en Conducción Política. Hay hombres a quienes para destruir lo que dicen es necesario dejarlos hablar nada más. Dejarlos hablar, ellos solos se destruyen.
Eso es la falta de congruencia en sus propias ideas. Bien, a esa falta de congruencia o concordancia lleva la falta de unidad en la concepción. Es lo que pasa hoy en casi todos los ámbitos, me parece a mí. Hay algunos que quieren 2, 3, 5, 10, 20 cosas y terminan por no alcanzar ninguna. ¿Cómo pasa con los que corren detrás de 4 liebres? No agarran ninguna, este hombre. Puede a veces quien persigue un objetivo desechar otros menores por considerarlos secundarios. Podrá estar en lo cierto si en el proceso de decantación de estos últimos ha llegado realmente a considerarlos de esa jerarquía y los hechos le demuestren que es así. Pero puede acontecer que ese objetivo menor sea en realidad el más importante. Entonces todo el camino recorrido, el tiempo gastado y las energías perdidas han sido las trampas puestas por una mala concepción. Cosa que Perón, sobre el cual Perón insiste permanentemente, sin unidad de concepción en una organización, estamos hablando, y el movimiento nacional peronista debería ser una organización. Abandonar los objetivos secundarios y poner todas las fuerzas en dirección al principal es el gran principio que estamos viendo. Y Perón lo dice así, de esta manera. La conducción política le presenta a uno un tipo, diremos, de armado con un sinnúmero de objetivos. Uno es el fundamental, que alcanzado hace caer a todos los demás. Los otros son secundarios. Por eso siempre decimos en la conducción al objetivo principal con todo, que yo repetía el otro día en nuestra organización, ¿no? A los secundarios con nada, abandonándolos, que cuando cae aquel, caen todos los demás. La que tenemos nosotros, ¿no? La formación personal, formar una escuela y con libros y con escuela. La habilidad del conductor está en saber elegir ese, porque la naturaleza pone muy bonito a los otros, quizá muy modesto al que vale, como pasa en todas las cosas de la vida. No es lo más pomposo, lustroso y brillante aquello que uno debe perseguir. Por eso el hombre lleva la propia penitencia en el pecado. Que en lo referido a la formación, el pecado está en querer sobresalir uno, en querer tener formación solamente con gente importante o con gente sabia. Debería ser una tarea humilde de todos nosotros. Ha de tenerse presente que la unidad de concepción solo se obtiene mediante una doctrina, una teoría y las correspondientes formas de ejecución que deberíamos conocer, y para eso la formación. Si esto se ha dicho para la realización de los planes de nuestro gobierno, en el grado más amplio, donde es menester intervengan este último, el Estado y el pueblo, lo mismo ocurre para la realización o ejecución de los planes de menor envergadura, cualquiera sea la naturaleza, tipo o forma de las organizaciones. Esto vale para todo tipo de organización. Y Perón, como siempre, nos enseña. Es indudable que quien está bien metido dentro de la unidad de concepción ya ha ganado mucho para la unidad de la acción. La unidad de acción es la unidad de concepción en marcha, en ejecución. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como en el proceso de la inteligencia, el análisis y en la determinación de los factores del éxito, en la conducción, o más claramente, en los objetivos de la conducción, debe haber una absoluta congruencia o correspondencia.
En la acción, eso se traduce en el empleo de todas las fuerzas concurrentes. Y él dice en tiempo y lugar. Es necesario también se distinga el resultado que se obtiene con la ejecución, según el grado de conocimiento y entusiasmo que los demás deben tener sobre qué es lo que se ha concebido y para qué se ha concebido. El éxito de la realización está pues en realización directa con el conocimiento y entusiasmo que los demás pongan en la ejecución de alguna obra. Cuando se hace una cosa concebida y conocida solo por el que la proyectó, se realiza 1 por 1000. Por eso Perón quiere que nos formemos todos. Cuando se hace una cosa concebida y conocida solamente por el que la proyectó, se realiza el 1 por 1000. Cuando se hace con conocimiento, pero sin entusiasmo, se realiza un 500 por 1000. Y cuando se hace conscientemente y con entusiasmo, se realiza el 1000 por 1000. Siempre y cuando sea conocido por militantes, por dirigentes y por el conjunto del pueblo. Si no, no hay tutía. Por lo menos en el pensamiento de Perón, en mi humilde opinión. Simplicidad de la ejecución, el otro principio, el segundo, refiriéndose a la necesidad de que los métodos deben ser simples y objetivos, Perón nos dice: ¿cuáles serán las operaciones a realizar para poner en ejecución un pensamiento que nace de una percepción objetiva y subjetiva de un fenómeno político y social, para llevarlo a un objetivo preconcebido a través de la realización de todo un sistema de acciones? Esto es lo más complejo del método. Pero si el método es complejo, señores, no sirve como método. Podemos decir lo mismo de la ejecución. Si es compleja, no sirve como tal. Y valga el ejemplo del leñador que para derribar un árbol comenzó a cortar los gajos para terminar por el corte del tronco. Tal procedimiento desprovisto de simplicidad nos muestra suficientemente este segundo principio. Creo que sí. Y Perón nos dice: yo siempre digo, para encauzar a mis colaboradores dentro del principio de la economía de fuerzas, no hay que pegar 2 veces, pegar todos los días. Hay que pegar cuando duele y donde duele. Es lógico, es el principio de la economía de fuerzas en la lucha. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Pasa esto con las manifestaciones, ¿no? Hay que esperar el momento, hay que elegir el lugar y hay que dar el golpe entonces. Pegar cuando duele y donde duele. Y todo junto, diría yo, en una cuestión de tiempo y de lugar. La estabilidad de la ejecución, otro principio fundamental. Pero él lo dice así: la continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, siempre hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, como la aguja de una brújula, que pasan frente a una masa magnética, se desvían, pero tan pronto no sientan la influencia de la masa, vuelven a marcar ese norte. Es decir, ante cualquier influencia que lo saque a uno de la idea primitiva, una vez que desaparece, se vuelve a la idea primitiva, para asegurar así la continuidad en la acción. La estabilidad en la ejecución supone duración y congruencia en la acción. Es decir, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta de la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Después,
que uno ha tenido un incidente que lo ha desviado momentáneamente, debe aclarar su panorama y decir, yo voy para allá y seguir esa línea. Vamos a la perfectibilidad. Creo que está claro lo anterior. Un conductor es maravilloso para crear, pero peligroso para estabilizar, porque tiene la fiebre de la creación, de cambiar las cosas todos los días, y en las creaciones de los hombres es necesario pensar que hay un alto grado de importancia en la perfectibilidad que presupone la creación permanente, pero que también hay un grado importante en la estabilidad, porque estar empezando siempre no es cosa de cuerda. Es difícil que un conductor, que es un hombre hecho para crear, se someta a la necesidad de esperar la estabilización para no seguir reformando. Todo reformador, ya que la reforma es, en el fondo, la base fundamental de la creación, se hace sobre formas hechas, reformando, creando nuevas cosas, etc. Este es un asunto que en el conductor político tiene una importancia extraordinaria, que no se deje devorar por la fiebre de la creación, porque entonces lleva al caos de la misma manera que no debe caer en el extremo opuesto, porque entonces no hace nada. El tiempo y el espacio operan fundamentalmente en este aspecto que consideramos y establecen el perfecto equilibrio que debe haber en todos los procesos evolutivos de la ejecución estable que, cambiante por las circunstancias, se perfecciona. Y en el próximo encuentro, si Dios así lo permite, vamos a ver la otra. Realdo, hablame a ver si se desmuteate, a ver si puedo escuchar, porque no sé qué macana hice Perfectamente, ¿no? y no escucho. Perfectamente. A mí me escuchan bien, pero veo que yo no puedo escuchar. Antes tuve un Zoom también, me pasó lo mismo. No te escucho, no. Bueno, discúlpenme, nos vemos el jueves que viene siguiendo con el tema de la ejecución, o sea, las realizaciones que deberíamos hacer en toda organización. A ver, espera. Yo te escucho bien. Esto está. Bueno, nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere.